Muy buenos días para todas y para todos. Para mí es un gusto participar en este espacio porque es la oportunidad de discutir algo que nos une a todos. Ya lo ha dicho Sandra, lo ha dicho Andrea, y es el agua. A mí me pareció muy interesante la pregunta respecto al tema de las cuencas. Muchas veces nosotros vemos el agua como un recurso que tiene una utilidad, y la tiene, pero es saber justamente el lugar que ocupa para nosotros posibilitar la vida misma. Y por ejemplo, para el caso del lugar de donde yo vengo, que yo tengo dos territorios, está la sabana de Bogotá, que uno diría que hacemos parte de la cuenca Magdalena-Cauca, pero curiosamente toda el agua que consume Bogotá viene del Parque Chingaza, que es la cuenca de la Orinoquía. Consumimos grandes recursos de otras cuencas y echamos todos nuestros desechos en el río Bogotá, que al final va a terminar en la cuenca del río Magdalena. Entonces que veamos que todo está conectado. También otro de los territorios, a pesar de que pues muy rolo y todo muy cachaco, por parte de mi mamá, mi familia es de Ciénaga Magdalena. Era una tierra abundante en agua, pero mucha de esa agua se ha ido acabando por las explotaciones que hay respecto al tema del banano de exportación y también para riego del carbón, de los puertos de carbón que están ubicados en el municipio. Entonces también es pensarnos justamente cómo se apropia el recurso y cómo un aparente escenario de escasez viene dado mucho por los usos inadecuados que está acá. Entonces la invitación acá, primera invitación, es saber el agua no solamente desde ese enfoque de utilidad, sino como un estructurador de territorio, que ya lo ha mencionado Sandra. Por favor, siguiente. Yo les tengo propuesto dos grandes momentos. Uno que va a ser más que todo breve porque ya hemos profundizado en varios de estos puntos, que tiene que ver con un enfoque ambiental de la cuenca de Río Ranchería. Vamos a discutir algunos conceptos base, no va a ser muy extenso, respecto a qué entender por ambiente más allá de lo biofísico y lo ecológico. Para empezar, luego aterrizar un poco al tema de las particularidades culturales que vienen muy dado por el tema de los pueblos étnicos que interactúan con la cuenca, pueblo Wiwa y pueblo Wayuu. También vamos a mirar algunas de las formas de apropiación de esa oferta ecosistémica del río Ranchería, para cerrar con algo que es muy importante, que a pesar de que no tiene una relación directa con el proyecto de cercado, sí va a ser determinante para explicar el nivel de participación. Tiene que ver con el conflicto armado. Muchas veces los lugares que tienen conflicto armado, donde llegan estos proyectos de desarrollo, no están las condiciones para discutir. Entonces también es muy interesante que como ingenieros ambientales en formación veamos esos elementos que aparentemente son de las ciencias sociales, pero que realmente nos tocan a todos y permiten entender la pertinencia y las implicaciones de un territorio. Ya en la segunda parte vamos a discutir más del proyecto del cercado. Pasaré muy por encima por varias de las cosas que hemos hablado porque ya las expuso Andrea, pero vamos a mirar justamente el estado actual. La última noticia que se supo fue el examen de exequibilidad que está haciendo la Corte Constitucional respecto a la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica que el Gobierno Nacional decretó para el departamento de La Guajira. Seguramente ustedes escucharon muchos y tiene bastantes disposiciones que van a explicar el desarrollo de este proyecto en el futuro. Por favor, Jessica, siguiente. Siguiente. Acá hago una cuña, todo por tema de tiempo no se va a poder exponer con el detalle que yo quisiera. Sin embargo, ustedes pueden consultar la plataforma del Observatorio de Conflictos Ambientales, que es una herramienta que disponemos desde Bogotá, desde la Universidad Nacional, para que sea apropiado no solamente por sectores académicos, sino por comunidades. Entonces acá ustedes van a encontrar el conflicto con su detalle, su cronología. También decirles que hay un artículo de investigación que salió en 2021 que sintetiza varios de los elementos que vamos a discutir acá. Por favor, siguiente. La primera reflexión que yo quería plantear, que ya le había anticipado mucho Sandra, es mirar que lo ambiental no solamente es lo biofísico. Lo ambiental compromete también las culturas y las comunidades. Acá yo tengo dos ejemplos que me gustan mucho siempre poner en las charlas de cómo los ecosistemas van a condicionar las formas en que nos apropiamos y las formas que ocupamos el territorio.
La primera imagen es todo el valle del Sinú, del río Sinú y el río San Jorge, y cómo la cultura zenú se adapta para generar procesos de pesca, agricultura, entre otros. Mientras la segunda, mucho más cercana a mi experiencia vital, tiene que ver con los palafitos de la Ciénaga Grande Santa Marta. Cómo condiciona la vivienda, cómo condiciona la alimentación a partir de la pesca. Todo esto para decir que la cultura no está ajena a los ecosistemas, que el ambiente se desarrolla justamente en la intersección de la cultura y los ecosistemas. Muchos lo hacen a través de los llamados servicios ecosistémicos, otros hablan de una relación identitaria, pero siempre, y sobre todo para ustedes, colegas de ingeniería ambiental, mirar mucho eso. El ambiente no se limita a lo biofísico. Siguiente. También es muy interesante ver que así como nuestras culturas se adaptan al ambiente, nuestras culturas también afectan los ecosistemas. Entonces acá es muy interesante que tengamos una diferenciación. Toda actividad humana va a generar una afectación sobre el medio. Entonces acá vamos a ver diferenciación entre un aspecto ambiental. Cualquier actividad va a interactuar con el entorno y va a generar ruido, va a generar vertimientos. Eso va a generar unos efectos ambientales que pueden ser positivos o negativos. Y a su vez, cuando los ubicamos en un periodo y en un tiempo particular, hablamos de impactos ambientales. Pero acá lo que quiero que tengamos como muy de presente es que toda actividad humana genera efectos sobre el ambiente, sobre el entorno más bien. Entonces acá vamos a ver que la problemática ambiental surge cuando hay una forma inadecuada de apropiarse de esa base natural. Y justamente hay escenarios en los cuales pueden haber una insustentabilidad ambiental normalizada, que es cuando surgen muchos impactos que no son gestionados de manera correcta ni adecuada. Por favor, siguiente. Muy diferente al tema de conflictos ambientales, y esto es muy interesante que lo tengamos presente. Un conflicto ambiental sí va a generar una dinámica de oposición por un problema ambiental. Entonces acá estamos viendo que presupone el involucramiento de los actores, que no son estáticos, sino que son dinámicos en el tiempo, que presupone acciones colectivas, pero no solamente movilizaciones, como siempre podemos pensarlo, sino también interposición de recursos jurídicos, acciones culturales, entre otras. Y algo que es muy importante es que los conflictos ambientales tienen que ver justamente con la apropiación de la funcionalidad que nos dan los ecosistemas y que ocurren en un territorio concreto, con particularidades concretas. Siguiente, por favor. Respecto a las particularidades ecológicas, no me voy a detener mucho acá, de la cuenca Río Ranchería. Ya muchos de ustedes han escuchado que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que desde su nacimiento San Juan del Cesar hasta su desembocadura atraviese por diversos ecosistemas, desde los páramos, pasando por los mangles, con esa vegetación xerofítica que es desértica, de matorrales, entre otros. Pues recorre 9 municipios, ya lo sabemos. Por favor, siguiente. Y acá sí quería detenerme un poco. Esta es una cartografía que hicimos desde el instituto y que muestra la cuenca de Río Ranchería cómo es apropiada económicamente. Si ustedes se ponen a ver acá, vamos a encontrar figuras del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Vamos a encontrar parques nacionales, vamos a encontrar distritos regionales de manejo integrado, vamos a encontrar parques regionales, y esto es muy interesante que tengamos presente. Pero también vamos a encontrar territorios étnicos. Vamos a encontrar justamente resguardos, ya vamos a entrar en detalle de eso, pero también modos particularidades de apropiarse de esa oferta ecosistémica. Ya muchos de ustedes saben que en la cuenca media se ubica la explotación del Cerrejón, que es el polígono que está como en rosa, y vemos que hay una apuesta interesante por el tema de la expansión, de la exploración, aunque con los decretos de emergencia económica esto quedó suspendido. Entonces, para que veamos esa complejidad y veamos justamente el río en la mitad, en la parte inferior vemos la represa del Cercado y vamos a ver justamente la importancia de todos esos puntos azules, los jagüeyes. Y acá lo que es muy importante es ver que el río se comunica no solamente con el mar, sino también con las fuentes subterráneas de agua. Entonces, cualquier intervención que tengamos sobre el río va a tener un impacto y un alcance regional. Siguiente. Respecto a los pueblos étnicos, pues ya les había anticipado que hay 2 pueblos principales que interactúan con este río, que es el pueblo Huigua de la Sierra Nevada de Santa Marta y el pueblo Guayú.
Ya según el último censo vamos a ver que el pueblo Wigua se compone de 18.000 personas, que la mayor parte, que es el 70%, se ubica en el departamento de La Guajira, mientras que el pueblo Wayuu, que sabemos que es el pueblo más numeroso del país, estamos hablando de 380.000 personas, que en cuya mayoría, 97%, vive en el departamento de La Guajira y por supuesto en inmediaciones del lago de Maracaibo. Algo muy importante, y acá se aterriza mucho lo que hablábamos, que el agua no solamente es una dimensión desde lo instrumental, desde la utilidad, es también lo simbólico. Entonces, por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, cómo el pueblo Wigua concibe el agua y los ríos como las venas donde fluye la sangre. Entonces, cuando nosotros taponamos una vena, es previsible que nos enfermemos, que se estanque todo a nivel de energía, por supuesto, de flujo de nutrientes y entre otras. También vemos el pueblo Wayuu, que también desarrolla, seguramente ustedes lo hablaron bastante ayer, un tipo de relación que no solamente está dado por la escasez, sino también en términos de la celebración, en términos de los relatos. Entonces, todo esto es muy interesante verlo, que hay una dimensión cultural en el río que debe tenerse presente. Siguiente. Como les mencionaba, a lo largo de la cuenca hay distintos territorios étnicos, pero no todos los territorios étnicos están reconocidos por resguardos oficialmente reconocidos por el Estado. Entonces acá vemos que en cuanto al Wigua, pueblo Wigua, vemos el resguardo Kogi, Malaya, Oroaco, y también vemos una serie de comunidades que, a pesar de no estar reconocidas en resguardos, están presentes, caso Huamaca y los que están mencionados así. Mientras que por el pueblo Wayuu encontramos al menos 16 resguardos en todo el transcurso. Siguiente. Respecto a la apropiación de la oferta ecosistémica de la cuenca alta del río Ranchería, vemos que hay una mayor predominancia de los cultivos de subsistencia, pero también tecnificados. Y acá lo que es muy interesante, que se va a replicar en la cuenca baja en Río Hacha, es que se ven cultivos intensivos en el uso del agua, como es el banano. Hace poco, de hecho, leía un reporte del Ministerio de Agricultura en el cual mencionaba que Riohacha es uno de los 6 municipios del país en donde se concentra el 75% de la producción de banano de exportación, que es un cultivo bastante intensivo en el uso de agua. Entonces, para que veamos que justamente a pesar de las limitaciones que pueden haber en cuanto a la alta radiación, pues vemos que hay cultivos de subsistencia, pero también tecnificados. Siguiente. Lo que les comentaba respecto al conflicto armado, una primera aclaración es que no hay una relación directa entre la construcción del cercado con la violencia que se vivió en la parte alta de la Sierra Nevada, pero sí es un elemento importante porque limitó la posibilidad de participación del pueblo Wigua durante los procesos de consulta previa que tuvieron lugar en 2005. Y algo que es muy importante para ustedes, mis compañeros de Ingeniería Ambiental e Información, es que cuando hay un territorio étnico, los proyectos de desarrollo, los ejecutores deben desarrollar una consulta previa, que es un derecho fundamental que tienen los pueblos étnicos, no solamente indígenas, sino negros y también ron. Eso es algo que es muy importante, es que ya Andrea nos anticipaba que el contrato se firmó en 2001. Y justamente los diseños en detalle empiezan a llevarse a cabo en 2002 y una de las obligaciones que tiene en términos de consulta previa quien va a desarrollar un proyecto de esta magnitud es consultar a los pueblos indígenas también para la elaboración del estudio de impacto ambiental, que es algo que no se tuvo en cuenta. Entonces acá, durante este periodo del 2002, y antes, por supuesto, veíamos una serie de procesos de victimización en los cuales vamos a ver procesos de desplazamiento forzado, de violencia sexual, de amenazas, de tratos degradantes, que por supuesto se va a traducir no solamente en el asesinato de 12 Wiguas como la masacre en Limón en 2002, sino también en desplazamiento de 1.500 personas tras los episodios de La Laguna y tras de Limón, por poner un ejemplo. Hay un testimonio en el cual me gustaría de pronto leerlo para que veamos un poco la relación de lo que hablamos, que es de un líder Wigua. Menciona, en la retén paramilitar de 2001 asesinaron a Manuel Gil junto a 3 campesinos y un indígena Cancuamo. En ese momento iniciaron los retenes paramilitares, estamos hablando del 2000-2001, cuando empezamos a hablar con el tema del contrato, ¿no? Se instaló un retén en el puente cercado y hasta ahora se encontraba en estudios técnicos y ellos se movían con tranquilidad, decir los técnicos.
Luego de esa masacre del difunto Manuel Gil en 2002 se presenta la masacre de Limón, donde 12 personas mueren en el puente Río Marocazo. Se desplazan a Caracarí más de 1.500 personas, mientras los técnicos desarrollaban sus trabajos con total normalidad. Entonces acá es mirar esas situaciones de contexto que seguramente ustedes se van a encontrar mucho en el ejercicio profesional, que pueden limitar la participación de las comunidades en proyectos de desarrollo. Siguiente. Como les comentaba, yo acá no me voy a detener porque muchos elementos ya los expuso Andrea, pero quisiera recordar que el carácter multipropósito de la represa El Cercado. Acá vamos a ver que se pensaba para tema de acueductos, generación de energía eléctrica, abastecimiento de distritos de riego, entre otros. Por ejemplo, en términos de abastecimiento de riego, para distritos de riego, se pensaba por lo menos que atendiera 18.000 hectáreas entre la media y la alta cuenca de Río Ranchería. También vemos que es una presa que acumula 198 metros cúbicos de agua, y eso es muy importante porque en términos de licenciamiento ambiental hace que la competencia quien otorga la licencia ambiental sea Corpo Guajira. Si hubiera superado los 200 millones, la autoridad seguramente hubiera recaído en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o en el Ministerio de Ambiente, que era la entidad que estaba a cargo. Como les comentaba, no solamente la represa, sino que contemplaba la construcción de líneas de conducción, de redes eléctricas, de vías, por ejemplo, del corregimiento Caracolí hasta la ciudad de Riohacha, entre otras. Siguiente. Y esta es una cronología muy apretada, del cual yo quería mencionar que antes de los primeros avances en la década de los 80, cuando se empiezan a contratar los estudios de factibilidad antes de lo del 2001, el proyecto venía pensándose desde incluso el gobierno de Rojas Pinilla en el 54. Se hablaba justamente de como una estrategia para abastecer de agua a las rancherías del norte del departamento y para incentivar la producción agrícola, lo cual no ocurrió. Todo esto para decir que es un proyecto que viene pensándose de tiempo atrás, que justamente duerme el sueño de los justos hasta el 64, luego en el 2001 vamos a ver que se empiezan a contratar estos estudios, que va a ser muy interesante porque va a ser licitado por el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, que ya no existe, por un monto, no se les olvide, de 170.000 millones de pesos a precios de 2001. Entonces ya vamos conectando porque estamos ante un elefante blanco, como mencionamos al principio. Entonces también decirles fechas interesantes, que desde 2002 a 2005 se desarrollan los estudios, que en 2005 Corpo Guajira entrega la licencia ambiental, y que es una obra que se entrega en noviembre del año 2010, justamente en ese fenómeno de la niña del cual hablábamos. También vale la pena destacar que en 2005 el gobierno nacional expide un documento COMPES para reajustar los valores, y esto para que usted lo tenga presente como ingeniero de información. Repito, es que estaba tan mal planeado que se supone que iba a atender a un distrito de riego, pero ni siquiera se pensaba las líneas de conducción en un principio. Entonces, por eso de 170.000 millones vamos a pasar a 340.000 millones en 2005. Entonces, muy interesante, veamos cómo la falta de planificación del proyecto va a incidir en que haya sobrecostos. Entonces, acá es muy interesante. Siguiente, el tema de los costos. 2001, 170.000 millones de pesos, que se van a redondear luego a 177 cuando se firma el contrato. 2005, por estas omisiones, porque aparte de otra cosa que se me escapó comentarles, que aparte de que no había estudios de las líneas de conducción como tal, tampoco se hicieron estudios de caudales ni de presión. Entonces vamos a ver que es un proyecto que tenía muchos errores de planificación, que al final de cuentas va a llegar a la cifra que nos dio Andrea, de 638.000 millones de pesos. Entonces, eso es muy interesante que lo veamos presente, porque fue uno de los hallazgos que hace justamente la Contraloría de incidencia fiscal y disciplinaria, porque hubo errores de planificación de fondo. Entonces, veamos, 170.000 millones, 348.000 en 2005, 409.000 en 2008, 638.000 en 2010 cuando se entrega esto. Siguiente. Respecto a las afectaciones que hay ambientales, entendiendo que lo ambiental no es lo biofísico, en primer lugar, mirar que la parte de la ecología del río se interrumpió totalmente. Estamos hablando de que vamos a alterar un ecosistema que es
que fluye a uno que va a ser léntico, que está estancado. Eso va a tener incidencia mucho en el tema de la calidad del agua por la biomasa que no se retiró en el vaso del embalse. También va a tener incidencia justamente de las especies de peces que se van a encontrar y que muchos, por ejemplo, murieron en episodios, por ejemplo, como el de la desviación de Río Ranchería en julio de 2007, cuando la empresa constructora no siguió el plan de manejo ambiental y hubo un vertimiento descontrolado de contaminantes que inciden una mortandad inmensa, bastante recordada y reportada por medios de comunicación. También comentarles, insistir en lo que decía Andrea respecto al fenómeno de la niña de 2010 y 2011. Por lo general, el caudal del río Ranchería en un promedio es de 7 metros cúbicos por segundo. Se esperaba que se compartiera esa tendencia, pero cuando se cierran las compuertas en 2010, vamos a ver que estamos en pleno fenómeno de la niña y ese volumen, ese caudal, se incrementa por 30. Eso explica que porque de 2 años que estaba prevista la inundación, el llenado del embalse, vamos a pasar a tan solo 4 meses. Con agravante, y es que en el estudio de impacto ambiental se excluyeron ciertas comunidades como la de Caracolí y Piñoncito, que los constructores decían que no iban a quedar inundados y que, oh sorpresa, sí, quedaron inundados, generando una afectación bastante grande. También es muy importante mirar, y aquí vale la pena destacar el tema de la fortaleza institucional que pueda tener Corpo Guajira, es que se detecta una serie de incumplimientos frente a las obligaciones ambientales. Por ejemplo, lo que les comentaba, no se retiró la biomasa del vaso del embalse. Eso va a hacer que toda esa biomasa se descomponga, se pudra y altere las condiciones del agua y, por supuesto, va a generar una afectación a nivel de fauna y lo demás. Tampoco se detectó que, por ejemplo, se cumplieran los programas de compensación ambiental, de revegetalización de taludes, entre otras. No se formularon planes de contingencia para eventos sísmicos, tampoco hubo una adopción de medidas en las estructuras de la represa que permitieran la subienda de los peces. Ustedes saben, los peces ciclos reproductivos van, desoban, eso no estaba. Vamos a ver una afectación que sobre todo que es el cambio de un ecosistema que fluye a un estático. Siguiente. Respecto a la parte social, me gusta mucho esta cita que hay en un documento del Centro Nacional de Memoria Histórica. Dice que el río de Ranchería era un lugar de enunciación del pueblo Wigua y Guayú, ya lo discutimos. Entonces un líder Wigua menciona y recuerda cómo cuando el río era intocable, los indígenas Wigua muchas veces se encontraban con los Guayú y en ese intercambio danzaban, cantaban, intercambiaban músicas y hacían trueque algunos alimentos. Eso se rompe. También porque seguramente ustedes han escuchado parte de la represa inundó muchos los lugares sagrados de los Wigua que estaban contemplados en la línea negra. Entonces también para que veamos cómo todos esos lugares de pagamento quedan sumergidos generando una afectación y una ruptura de los vínculos de las comunidades con su territorio. También es muy interesante mirar que afecta a los medios de vida de las comunidades, porque si bien cuando se hace el estudio de impacto ambiental se determinó que no había resguardos y aparentemente no había presencia de comunidades indígenas, muchos de los predios que eran de mestizos eran arrendados a familias Wigua que devengaban su sustento de eso. Evidentemente se perdió. Vemos que una afectación a la alimentación porque la pesca tiene una incidencia bastante importante en la dieta indígena, o una afectación cultural con la imposibilidad de realizar pagamentos. Yo no sé si muchos de ustedes han escuchado la línea negra, fue reconocido en el 73 y en 2005 con el decreto 1500 del 2018, se reconocen más de 348 sitios sagrados que los cuales, si bien respetaban la propiedad privada, decía que se debía garantizar su acceso. Por supuesto, si que bajo las aguas no va a haber acceso. Pero no solamente afecta a sitios sagrados para los Wigua, para los Guayú. Encontraba un relato del resguardo provincial en Barrancas que hablaba justamente cuando se represa el río, desapareció una ceiba que era muy importante para su construcción cultural. También vemos afectación en el acceso al agua, en la salud, con el tema de enfermedades gastrointestinales, dérmicas, entre otros. Tenemos ahí siguiente. Entonces acá se va configurando una síntesis muy apretada porque hay más actores,
Pero en torno a la represa, vemos que hay una serie de actores que se ven enfrentados por sus visiones de desarrollo diferentes. Por un lugar, la Agencia de Desarrollo Rural, que antes era el INCODER y antes estuvo antecedida por el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras para efectos de la licitación, que veían esto como proyecto de desarrollo que iba a permitir la productividad, iba a permitir el abastecimiento sin entender justamente las particularidades del río. Los pueblos indígenas que ya mencionamos y la corporación, que era la encargada de dar la licencia ambiental, siempre tengamos presente eso, de acuerdo al decreto 1076 de 2015 del sector de ambiente. Cuando un embalse tiene menos de 200 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, son las corporaciones autónomas las que dan la licencia ambiental. Siguiente. Y acá sí quería tener un poquito más y el tema de la consulta previa. Como les mencionaba, la consulta previa es un derecho fundamental que le asiste a los pueblos indígenas en Colombia, que está reconocida con el convenio 169 de la OIT del 89 que Colombia ratificó, y que justamente cuando haya decisiones o proyectos que afecten la calidad de vida, la identidad cultural de los pueblos étnicos, estos deben ser consultados. Entonces acá vamos a ver cómo en 2003, recordemos el contexto de violencia, recordemos cómo mucho de ese contexto de violencia implicaba que hubiera desplazamiento masivo hacia ciudades como Riohacha o las partes altas de la Sierra Nevada. Ya la Defensoría del Pueblo empieza a requerir a Corpo Guajira para ver qué medidas había adoptado para justamente consultar a los pueblos Guigua, a los pueblos Guayú. Encontramos que a 2003 también el Ministerio de Ambiente va a pedir a la corporación que tome medidas porque no se observa que se estuviera contactando a los pueblos étnicos. Esto denunciado por el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada. Y mira esta sorpresa, ante estos requerimientos, Corpo Guajira señala que no entra o no es de interés, no es pertinente para la corporación entrar en un desgaste institucional identificando las comunidades étnicas cuando se supone que esto debe hacerlo el que está pidiendo la licencia ambiental, es decir, se hizo la de las gafas. Aún así, pese a todas estas irregularidades, en 2005 Corpo Guajira va a llamar a la realización de la consulta previa que va a tener lugar entre marzo y mayo de 2005. Recordemos que la licencia se entrega en 2005 en agosto, o sea, tuvimos un lapso muy pequeño de tiempo para evaluar y consultar efectivamente. Pero veamos qué dicen los pueblos étnicos, por favor, siguiente. 5 consultas previas, 4 con el pueblo Guayú, 1 con el pueblo Guigua. Encontramos que la mayor parte de los pueblos Guayú en ese entonces, porque ya después hubo una oposición, se mostraron de acuerdo. Condicionaban su apoyo a que hubiera abastecimiento de agua, titulación de predios, saneamiento de predios de resguardos, entre otros, mientras que los Guigua dijeron que no eran competentes para dar su consentimiento. ¿Por qué? Porque esto recae en la autoridad del Cabildo Territorial de la Sierra Nevada, que reúne a los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces vemos que a pesar incluso que los Guayú en un primer momento dieron apoyo, los que fueron consultados que hacer 4 reuniones con un pueblo tan grande es insuficiente, había serios reparos para aprobar ese proyecto y aún así Corpo Guajira protocoliza la consulta previa y por lo tanto eso le permite otorgar la licencia ambiental. Siguiente. Entonces acá, como les comentaba, la consulta previa, derecho fundamental, nunca se olviden de eso, está muy reglada en Colombia. Acá ustedes van a encontrar eso, esta presentación igual les va a quedar a todos ustedes. Y vamos a ver que a pesar de toda esa norma que hay que ampara este derecho fundamental, se sigue viendo la consulta previa como un mero procedimiento, como un checklist respecto a lo que debe cumplir el actor que solicita una licencia ambiental. Como esto no es así, los pueblos, concretamente el Guigua, interponen una acción de tutela en 2007, en el cual van a decir que no fueron tenidos en cuenta por lo que les acabo de mencionar antes, que no dieron su consentimiento, y aún así vamos a ver que para el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira va a decir que en el lugar no habían indígenas, y eso va a ser justamente, y van a decir que
se viola el principio de inmediatez. ¿Por qué? Porque se supone que la tutela debió haberse interpuesto cuando estaban en realización de las consultas previas y el otorgamiento de la licencia ambiental, que fue en 2005 y se hace en 2007. Entonces estamos viendo cómo el tema del juez, en este caso el Consejo Seccional, va a ignorar eso, desconociendo esos elementos de contexto de conflicto armado que les mencionaba, y eso va a ser justamente fallado, ratificado en segunda instancia por el Consejo de la Judicatura, el grande, y finalmente por la Corte Constitucional, con un salvamento de voto que decía: no es posible que nosotros hablemos de una consulta previa más allá de un procedimiento cuando vemos con situaciones de violencia que impiden que las comunidades étnicas puedan justamente ejercer su derecho a participar. Siguiente. Y este destacado, que no sea mucho de verde, es uno de los ejemplos de las normas que les cité, que es el decreto 1320 del 98, que habla justamente que se deben identificar las comunidades étnicas, y cuando no haya resguardos, el Ministerio del Interior es el que debe entregar una certificación que diga la presencia o no, que las comunidades étnicas deben ser consultadas desde la misma elaboración de los estudios de impacto ambiental, lo cual evidentemente no ocurrió, que cuando haya desacuerdos como tal, la corporación o la autoridad que entrega la licencia ambiental puede suspenderlo una vez para subsanar los inconvenientes. Vemos que solamente con esta norma que muchas otras disposiciones no se tuvieron en cuenta. Siguiente. ¿Cuál es el balance del proyecto al 11 de agosto, que fue el examen de exequibilidad, que ya les voy a decir de qué se está evaluando la Corte Constitucional? Ustedes saben que el gobierno declaró la emergencia económica, el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Para eso expidió en julio pasado una serie de decretos que se pretende conjurar la crisis humanitaria que hay en el departamento. Entonces acá yo rescaté, son 13 decretos en total, pero rescaté los que tenían que ver con el cercado. El primero compromete al sector de vivienda, ciudad y territorio. Y esto es muy importante porque ya Andrea nos mencionaba que luego de que el INCODER desaparece, la licencia ambiental queda en manos de la Agencia de Desarrollo Rural, que es una entidad del sector agricultura y desarrollo rural. Con este decreto, el proyecto va a pasar a manos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con todo el traumatismo que eso implica ceder una licencia ambiental. Eso no es como soplar y hacer botellas, ¿no? Entonces acá, otra cosa que es muy interesante, este decreto crea una nueva entidad. Lastimosamente de Bogotá se cree que todo se soluciona con más burocracia y no optimizando lo que existe. En ese caso crea el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira. Mientras esto entra en operación, que es una entidad que apareciera que el departamental, pero nacional, es adscrita al Ministerio de Vivienda. Mientras esta entidad entra en funcionamiento, el ministerio se va a hacer cargo de todo el proceso de mantenimiento. Y acá algo que es muy importante, ese proyecto se entrega en 2010, pero justamente implica un costo. Y uno de los ejemplos que da la Agencia de Desarrollo Rural es que tan solo entre julio de 2017 y diciembre de ese mismo año, la agencia tuvo que invertir al menos 8.000 millones de pesos solo para mantener ese elefante blanco. Pero bueno, otro de los decretos tiene que ver con el tema de agricultura y desarrollo rural, que justamente transfiere la licencia ambiental del proyecto a ese instituto que les comento, y algo que es muy particular. Le ordena para las autoridades ambientales acelerar el proceso de concesión de aguas. Y esto es muy importante en departamentos como La Guajira, porque no se trata simplemente de otorgar concesiones de agua para sectores productivos, para consumos domésticos, sino también se trata justamente de mirar cuál es la realidad del río. Si hay suficiente, no convendrá más bien organizar la cuenca desde una visión de cuenca, el recurso antes de otorgar y generar mayores presiones sobre el recurso. Es una pregunta que vale la pena destacar. Y respecto al último, tiene que ver con el sector de ambiente y desarrollo sostenible, en el cual, si bien prioriza el consumo humano y llama a la realización de una evaluación ambiental estratégica, es muy evidente que sigue sosteniendo esa tesis de acelerar los procesos como sin conocer el territorio. Entonces acá es muy importante saber que, claro, el departamento atraviesa una crisis de agua, pero para solucionar los problemas debe haber una ordenación. No es sacar simplemente el decreto por sacarlo. Siguiente.
Finalmente, algo que mencionaba Andrea tiene que ver con el fallo del Consejo de Estado de julio de 2013, en el cual resuelve una acción popular. Ya casi voy a terminar. Una acción popular en el cual para salvaguardar una serie de derechos colectivos. ¿Qué pasa con esto? Le va a ordenar a la Agencia de Desarrollo Rural, que ya no va a ser la titular de la licencia ambiental, que termine el proyecto, para lo cual debe actualizar lo que nos decía Andrea, debe actualizar estudios que no solamente están desde 2010, sino que se actualizaron en 2020, pero que aún así no son pertinentes para este tema entonces como tal. Entonces acá algo que es muy interesante que quería destacar acá para no repetir lo que dijo Andrea, es que una de las condiciones, recuerde que la licencia ambiental fue entregada en 2005. Entonces, una de las cosas que dice que se puede abrir de acá es la posibilidad de que el licenciatario, en este caso el Instituto de Aguas, que se está creando, deba consultar nuevamente a las comunidades étnicas. Por lo tanto, se va a dilatar, que es algo muy bueno, por cierto, más el proceso y por lo tanto mucho más en terminar un proyecto que está entregado a su primera fase al menos desde 2010, casi 13 años. Siguiente. No, y simplemente acá, ya porque el tiempo se acabó, quisiera mencionar, enfatizar mucho el tema del territorio, entenderlo como esa relación que tenemos entre los ecosistemas, la cultura, que para el caso de los pueblos étnicos compromete también no solamente sus resguardos oficialmente reconocidos, sino también justamente la relación espiritual que se tiene con esto para que no se vea privado de esos lugares de pagamento, también el derecho a participar. Siguiente. Y ya con esto cierro, el derecho a decidir, porque justamente la consulta previa muchas veces se ve como un procedimiento, no lo es. Es la oportunidad que se tiene justamente de interactuar con los actores para generar un proceso que sea adecuado a sus necesidades y a sus expectativas y sus visiones de territorio. Con esto cierro. El consentimiento previo, libre e informado, que es más allá de la consulta previa, implica la búsqueda del consentimiento de las comunidades étnicas en un diálogo intercultural de igual a igual, de buena fe, con información oportuna y veraz que les permita ser conscientes del contenido, alcance e implicaciones de los proyectos de desarrollo. Sin eso, no hablamos realmente de participación en proyectos de desarrollo. Siguiente. Y ya, muchísimas gracias.